el Mundial acabó, el deporte sigue. Junto a Adidas, en el deporte nada es imposible, dice Adidas. Comprar original en nuestras tiendas Adidas. El siglo XX también es de muchos cabildos. Bueno, el siglo XIX, digamos que el proyecto cruceño sigue vigente. Miguel Suárez Arana construyó la salida al Atlántico, los cruceños están produciendo, Daniel Suárez... Son dos Suárez Arana. Miguel y su hijo Cristian. Ya. Daniel Suárez trae la primera máquina a vapor para producir azúcar, los hermanos Chávez traen la segunda. O sea, además es tan interesante porque hay una petición al gobierno de parte de los cruceños de que lo liberen de impuestos para importar estas máquinas a vapor y el gobierno se las niega. Entonces, ellos se atreven y van, ¿no? Porque imagínense, entre que usted vaya, la traiga, la meta, el uno la metió por la Amazonas, el otro la metió por Puerto Suárez, ¿no? Porque además está el testimonio de un médico italiano cuando dice, un valiente joven está metiendo en carretón una máquina a vapor que la había traído en un vapor, ¿no? Para llevarla al norte, Daniel Suárez, a producir azúcar. Claro. Melquiades Barberí llega a tener un vapor, el vapor Andrés Ibáñez. Sí, justamente ayer me preguntaban eso, parece que eran dos, ¿no? Uno de carga y otro de pasajero. Le voy a dar le voy a regalar algo de la vajilla del vapor. Bueno, para el museo. ¿Ah? Bueno, claro, para el museo. No tienen el museo. Yo le voy a regalar uno. Ya. Entonces, lo que quiero decir que el proyecto iniciado en 1825 no se para. Se tiene que luchar contra un Estado que no lo comprende, tiene que hacer cosas sin el Estado generalmente, contra el Estado, a pesar del Estado. Estos hombres están trayendo la maquinaria, el gobierno pone impuestos a la producción cruceña de azúcar y libera de impuestos a la entrada de azúcar peruana. Sí. Los cruceños son tan innovadores que dejan de producir azúcar y no dejan. Producen menos azúcar y comienzan a venderle al altiplano alcohol, porque finalmente es la misma materia prima. Entonces, ahí vemos esta parte de la historia que es la propia historia, y enfrentándose al poder central. Entonces, tenemos que verlo en dos niveles, ¿no? En 1891 hay otro enfrentamiento por el federalismo, que lo van a llevar a cabo hombres que estuvieron con Ibáñez, porque eso es importante. Hombres que estuvieron con Ibáñez. Ante el fracaso del enfrentamiento con el Estado, los cruceños encuentran una nueva manera de intentar que su visión de país, que su visión de departamento, que sus objetivos de vida se lleven a cabo, y va a ser Rafael Peña candidato a la primer vicepresidencia de Severo Fernández Alonso. Y solo como dato, de los 6.000 votantes que habían en Santa Cruz, 5.000 votan por Severo Fernández, que era conservador, y 1.000 por Pando. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, si hay un vicepresidente cruceño, seguramente vamos a tener mejores opciones. Bueno, ahí se viene la famosa guerra civil y se traslada la capital de Sucre a La Paz. Con la excusa del federalismo. Con la excusa del federalismo, pero aquí es bueno decir que ya la capital estaba definida en Sucre con la constitución de Velasco. Ya. No, la del 26 no, de 1826 dice se creará una ciudad, con Velasco se establece, y ellos dictan una ley de radicatoria para que los presidentes radiquen, porque entre 1825 y 1900 los presidentes estaban donde querían. Donde querían, era itinerante. Itinerante. Entonces, para que radiquen, y esto va a provocar la famosa guerra mal llamada federal, porque es una guerra civil, y sí es una guerra civil porque el ejército se divide, una parte apoya al norte, otra apoya al sur, triunfa La Paz, y la capital se va a La Paz, Sucre queda disminuida, y la asamblea de ese año recentralizará el poder. Entonces los cruceños tienen que plantearse otros objetivos. Pero también hay otras vías cruceñas, como las vías institucionales, ¿no? El memorándum de 1904
que no es nada nuevo, es producto de los últimos 25 años. Recoge los últimos 25 años y los plasma. Pero lo argumenta, están diciendo... Pero es perfecto, ¿no? Construyan el ferrocarril oriental que vincule a Santa Cruz con el río Paraguay y desde Santa Cruz a Cochabamba o a Sucre. Sí. La gente cree que el memorándum dice el ferrocarril Santa Cruz-Cochabamba. Están equivocados, deben leerlo bien. El ferrocarril oriental es Santa Cruz al río Paraguay. Salir al Atlántico por el río Paraguay es un objetivo que sigue vigente hoy. ¿No? Han pasado 200 años y queremos ese camino que lo hemos ido conquistando. Que además ya demostramos que es mucho más fácil para todos. Pero el Estado se niega como se negó hace 200 años. Entonces, en 1904, los cruceños están planteando, el poder local sigue, ¿no? Y en 1900 hay un golpe de Estado de Bautista Saavedra y deciden no construir ese ferrocarril que iba a vincular Santa Cruz-Cochabamba, o Cochabamba-Santa Cruz, porque en realidad ya estaba el ferrocarril en Cochabamba, y los cruceños esperaban que venga a Santa Cruz y de Santa Cruz vaya al río Paraguay. Y Bautista Saavedra dice, vamos a construir una carretera. Y es ahí cuando el Consejo Municipal... el pleito más tonto que se vio. Más tonto. El Consejo Municipal se pronuncia, Udalrico Zambrana. Es también desde el municipio. Además, se había logrado una muy buena alianza entre los regionalistas, un partido de jóvenes, los orientalistas, otro partido de jóvenes, y los republicanos que se habían apartado de Bautista Saavedra. Entonces, el municipio cruceño era oposición directa al presidente Bautista Saavedra. Y desde 1921 van a ser estos cabildos, claro. Los jóvenes de secundaria harán paro, harán huelga, hasta 1924, cuando lo sacan al prefecto, Pablo de Roca entre ellos, lo destituyen al prefecto. Qué importante, algún día vamos a hablar de Pablo de Roca cuando quiera, porque es muy importante. Además con una larguísima trayectoria. Este hombre y Cástulo Chávez, Udalrico Zambrana, nombro algunos, Guillermo Áñez, son muchos, y no quiero nombrar solo uno, ellos van a destituir al prefecto y formar una junta de gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál era la base de ellos? La descentralización. Llámese federalismo, llámese descentralización o como quieran, es finalmente mi autodeterminación. Sí. La capacidad de autodeterminar nuestro futuro, de elegir nuestro futuro. Esa rebelión de 1924, digamos, que se inició en el 1921, pero en el 24 ya va a tomar acción, que es destituir al prefecto, va a provocar que el gobierno envíe al mismísimo Hans Kunt, el alemán, que perdió la guerra del Chaco, el alemán que dirigía los ejércitos. Y después nos dicen a nosotros. Y después nos dicen a nosotros, para que tome presos, para que acabe con la rebelión cruceña. Pablo de Roca pierde su condición de senador, muchos, más de 1.300 se van a Brasil, a la Argentina, otros no vuelven más. Y muchos jóvenes que vieron lo que pasó en 1924 se van a dar cuenta que el camino es otro. Y ellos van a plantear otras vías para lograr el tan ansiado desarrollo o modernización. Viene la guerra del Chaco, un momento muy duro, pero Bolivia tiene que comprarle a Santa Cruz porque no le puede comprar ni a Chile, ni a Perú, ni a Argentina porque eran neutrales. Los cruceños comienzan ya a crear sus propias instituciones, ya se había creado la Cámara de Industria y Comercio, se había creado la Cámara Agropecuaria. 16, ¿no? Sí, o sea, es una época, se habían creado muchos comités, se habían creado los círculos de amigos a la ciudad. Entonces, los cruceños van a seguir en su propio proyecto avanzando. Y después de la guerra se da la Constitución del 38 del presidente Germán Bush, que va a profundizar. Que cambia un montón de cosas en el país. Cambia un montón de cosas, firman los tratados con Brasil y Argentina. O sea que ese ferrocarril tan ansiado se va a iniciar en las fronteras y va a venir hacia aquí en vez de lo contrario.
pero también profundizará el tema del poder local. Ya van a ser alcaldes rentados, van a tener más capacidades esos alcaldes que están en las capitales de provincia y en la capital del departamento. Claro, electos, los municipios, esa es la Constitución de 1938. Y la Constitución de 1945, que poca gente quiere recordar, y la de 1947, permite que las mujeres puedan acceder al poder municipal. Es decir, el poder... En el 47. 45 y 47. En el 47, por ejemplo, Adriana Coimbra, la hermana de don Chichi Coimbra, es elegida concejala por Santa Cruz, la señorita. La señora Alcira Senzano de Jung es escogida alcaldesa, elegida alcaldesa de Lagunilla, capital de la provincia cordillera. Entonces, estamos viendo que este poder local que los cruceños están luchando, que se profundice, se está profundizando. Por otro lado, también las propuestas de descentralización se estaban profundizando, pero perdieron en la Asamblea Constituyente. Y llega el 52. El célebre año 1952 para algunos, para otros no tan célebre. Había habido elecciones en 1951, ganó, también las ganó en Santa Cruz de la Sierra, sí. Están los datos, las ganó en Santa Cruz de la Sierra, y las ganó con 1.900 votos, que es importante. De 4.000 votos obtuvo Víctor Paz Estenssoro como candidato a la presidencia, porque se votaba presidente, vicepresidente, senadores. Pero el Congreso que ganó esas elecciones era un Congreso adverso al MNR. Es a partir de ahí que Paz Estenssoro, cuando hace la revolución del 9 de julio, que triunfa el 9 de abril, decide ser él el presidente y que no haya parlamento, claro, precisamente porque él sube por supuesto, porque tenía un parlamento adverso. Si hubiera sido favorable, seguramente hubiera funcionado. Seguramente, pero el Poder Central no quiere competir. El triunfo de la revolución, pues. El Poder Central no quiere compartir el poder. Por supuesto. Entonces, cuando triunfa la revolución, que en realidad la lleva a cabo Nancy Lesuazo, sí, llega Víctor Paz Estenssoro, toma el poder, no restablece el Parlamento y elimina los cabildos, los municipios, las alcaldías. Sí. Elimina la elección, porque van a seguir habiendo alcaldes, claro, por supuesto, pero los alcaldes serán. Y esa tradición cruceña de crear comités había creado un comité llamado Comité Pro Santa Cruz en 1950. Ese comité tuvo un éxito importante a principios de 1951, con un paro cívico de 5 días y un cabildo tremendo, sí, y un paro cívico sí que se inició un martes y terminó un sábado, cuando el gobierno restituyó la entrega de diésel a los cruceños, porque los cruceños necesitamos el diésel para todo. Entonces, ese paro cívico o huelga general fue una huelga de 5 días muy importante, que ya está marcando otra ruta de lucha. Antes de 1951, no he podido evidenciar huelgas generales. No he podido evidenciar, puede ser que estudiando más lo haga. Sí he podido evidenciar huelga de estudiantes, huelga de los unos. Sí, pero general no. Yo ahora que estoy revisando no he visto tampoco. No lo he evidenciado, Carlos, pero como la historia es una ciencia claro, que se hace, hay cosas que no he pillado y las pillé 10 años después y tendré que... Por ahora no he encontrado. Plantean un paro cívico, y este paro cívico dura 5 días, y es un cabildo que lo llama, ¿no? Y entonces ya cuando el gobierno se levanta la huelga general, y ahí hay un hombre importante que se llama Leonor Rivera Arteaga, y él va a comenzar a teorizar sobre el valor del municipio, del cabildo. ¿Y por qué lo hace? Porque el MNR elimina el poder local. Entonces, si no tenemos un municipio, no podemos elegir a nuestros representantes a nivel local, tenemos la opción del cabildo como tradición que existe en Santa Cruz desde 1561, y tendremos que usar esa tradición donde además todos participarán, no solo los que votan, sino también los que no votan. Los años 50 fueron duros, hay varios cabildos y hay varios
varios paros. Pero además de eso, hay algo interesante. El Comité Pro Santa Cruz funcionaba en el municipio, tenía una oficina ahí, Sí. había un comité de obras públicas del que participaba el Comité Pro Santa Cruz, los Rotarios, los Leones, que participaba la sociedad civil, pero cuando triunfa el MNR, quita estos miembros de la sociedad a participar en esos comités de obras públicas que habían en toda Bolivia, pero aquí tuvo unas características importantes, ¿no? Porque como se habían creado tantos comités, era estos comités pero van a sacar la participación ciudadana, y quién va a ir repuntando va a ser el comité cívico. Y cuando en el año 1955, se firma el Código de Petróleo y se elimina el 11% de regalías a los departamentos, que además que se habían pagado centavos, ¿no? Moneditas habían pagado, se reactivará la fuerza, y esta fuerza ciudadana tendrá mucho más poder a partir de 1956. ¿Por qué? Porque tengo que decir que Hernán Siles Zuazo sí va a ser elegido presidente. También hay triunfo de Santa Cruz y van a haber un parlamento. Y es ese parlamento restituido con Hernán Siles Zuazo que va a tener un diputado como Virgilio Vega, cruceño, MNRista, pero cruceño, que plantee una ley interpretativa de la ley de regalías petroleras. Un articulito, ¿eh? Ajá, manteniendo el pago del 11%. Y va a ser ese parlamento, tanto diputados y senadores, que van a aprobar la ley en enero de 1957, y el presidente se negará rotundamente a promulgarla. Y es otro cruceño que lo firma. 2 años después. 2 años después. ¿No? Y esto va a llevar a Rubén Julio Castro, hermano de Froilán Calleja. Hermano de Froilán Calleja Castro. Pero a ver, Hernán Siles Zuazo se niega a promulgar la ley. Entonces, la ciudadanía, ejerciendo su ciudadanía, ejerciendo su soberanía, llamará cabildos, llamará paros cívicos, se iniciarán las luchas cívicas, morirá gente, torturarán gente por más que no le guste, o que alguien me diga que Terevinto es un exceso de violencia. Ya habían pasado los campos de concentración, que muchos cruceños... Y yo sugiero a la gente leer los libros sobre los campos de concentración. Está el de Loaiza Beltrán, hay otro más que ahora me falla la memoria, pero lean lo de los campos de concentración, porque habían muchos cruceños en los campos de concentración, ¿no? Curaguara de Caranga. Entonces, en Curaguara de Caranga estuvo T. Antonio Bacadí, que era héroe de guerra. El padre de mi marido, por ejemplo, estuvo ahí. Entonces, hay muchos testimonios que no los hemos puesto en valor. ¿Por qué? Porque eran falangistas, no importa, pero la violación a los derechos humanos que se dieron en los campos de concentración fue real. Terrible. Y no fue un exceso de violencia, como algunos quieren decir que no pasó nada. Después de 2 años de lucha cívica, en el 1957, huelga de mujeres, muerte de Roca, muerte de Coronado, masacre de Terevinto, exilio de Pinto, tropas del ejército en Tarumá, en Guavirá, milicianos, tanto campesinos, milicianos mineros, que están ocupando, por eso el ejército más las milicias. En 1957, en diciembre, el 21 de diciembre de 1959, Rubén Julio Castro, en el ejercicio de la presidencia, él era presidente del Senado, pero había viajado a Chile, él va a firmar la ley de regalía, que no se va a pagar ni un peso. Hasta que viene Barrientos. En el 60 lo eligen de vuelta al señor Víctor Paz Estenssoro, no paga ni un peso. Tengo que decir que en 1963 reabren el Comité de Obras Públicas, muy técnico, dirigido por Chávez, por Omar Chávez, técnico. Los periódicos están llenos de la llamada para que vengan ingenieros, contadores y todo. En el 64 se vuelve a elegir Paz Estenssoro, y lo que provoca el golpe de Barrientos, que en realidad es un golpe para restablecer la democracia, porque a veces tenemos que entenderlo así. Quien había violado la Constitución fue Paz Estenssoro al reelegirse. Al reelegirse de nuevo. De nuevo, al reelegirse, continuo, digamos, porque podía hacerlo. Va a haber el golpe de Barrientos, y Barrientos va a pagar las regalías.
Y por eso el 4 de noviembre del 64. Sí, por eso a partir del 65 Santa Cruz comienza a recibir el Comité de Obras Públicas los dineros provenientes de la regalía, que está en el trabajo de Ana Carola Traverso, en el trabajo de Víctor Hugo Limpia, está muy bien detallado los dineros que recibían exclusivamente de la regalía para llevar a cabo un plan de modernizador de la ciudad y del departamento en su conjunto. Estos planes no surgen de la nada porque teníamos ya 60 años de gente que estaba planteando ideas y haciendo planes. Hay un paro que usted se debe acordar, el paro del Comité de Defensa de los Pueblos Orientales cuando el gobierno de Torres se niega a entregarle los equipos españoles donados para FOMO, Formación de Mano de Obra Calificada, que finalmente terminó siendo, con el empuje de don Jorge Marcos Salvador, el gran Infocal. Así es. Entonces, ¿se acuerda que hubo un paro ahí? Hubo un paro, hubo un enfrentamiento además, sí, ¿no? Sí. Y bueno. Fue una época dura esa. Toda la toma de Chanevedó y exactamente, porque además a muchos les gusta hablar de Torres, pero no dicen que Torres también dio un golpe de Estado. Claro, por ¿no? supuesto. O sea, pero claro, lo quieren validar con la famosa Asamblea Popular. Así como que muchos dicen, no, en el 52, ¿para qué necesitaba el Parlamento Víctor Paz y Tensoro si los obreros, claro. No, si los obreros, había el cogobierno obrero, pero es que el país está formado por 9 departamentos. Le pido el último corte, dale. Si necesitas arreglar equipos electrónicos, tenés que ir a Electrónica Robi. Paquito Moya, ese sabe un montón. Electrónica Robi, Avenida Radial 27, entrando 30 metros del cuarto anillo al lado derecho. Teléfono fijo 345-0095, celular 709-00110. Si andas buscando batería para tu vehículo, Energy Center es la mejor opción. Representante oficial de Eliar y Panasonic, baterías importadas de alta gama que están a tu disposición. Energy Center es la mejor opción en batería, porque cuenta con un excelente servicio postventa y te da garantía por vida. No puedes pedir más. Energy Center, anotate 690-06060. Un día lo vas a necesitar y es mejor tenerlo en el teléfono 690-06060. En Limpio se trabaja con empresas, oficinas, fábricas, condominios, urbanizaciones, colegios, clínicas y hospitales, refacciones y construcciones civiles, electricidad y aire acondicionado, servicios asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros, y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedí cotización en el 773-33089.